Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante, como lo es un personaje que ha trascendido en la historia y que ha marcado hasta el momento y ha sido la única persona que ha podido partir la historia en dos, y ese personaje, creo que todos lo sabemos o tenemos idea, es Jesús. Vamos a hablar de todo lo que él hizo, les voy a compartir un poco de la perspectiva como yo lo veo y cómo es mi manera de pensar y cómo yo puedo ver por medio de Jesús cómo afecta, cómo actúa en su momento y cómo esto repercute algunas cosas en la actualidad. Y frente a esto podemos ver que hay hubo una realidad en el tiempo de Jesús, y fue una realidad política, económica, social y religiosa. Y nos damos cuenta en una lectura que previamente hemos hecho y en algunos videos que me he guiado, que Jesús vivía en un contexto un poco con desigualdad, porque veíamos la pobreza y veíamos que los pobres cada vez se hacían más pobres y los ricos cada vez se enriquecían más, y que no había como tal esa manera de surgir o de salir adelante, sino que por el contrario, pues cada uno avanzaba en el estado que afortunado o desafortunadamente había quedado, pero no tenían manera de surgir o de salir de ese estado en el que estaban. Pero Jesús prácticamente llegó a abolir esas leyes, a desbaratar lo que ya estaba hecho, y empezó a tener un comportamiento totalmente diferente a lo que normalmente hacían. Y frente a esto nos damos cuenta que a Jesús no le interesaba de qué clase social era, o como que jerárquicamente dónde estaban ubicadas las personas para poderse relacionar con ellos socialmente. A él no le interesaba eso. A él simplemente le interesaba era que las personas, sin importar su estrato, sin importar de dónde eran, simplemente tuvieran una vida digna. Eso socialmente y religiosamente podemos decir que Jesús solamente buscaba que ellos o que las personas buscaran el reino de Dios y la justicia, que en la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En otro sentido o en otro concepto podríamos decirlo, que es: primero nos preocupamos por Dios, o era lo que Jesús quería dar a conocer, primero nos preocupamos por Dios y luego pues Dios es quien se va a encargar de darnos las cosas. Entonces se iba a encargar de ponerlos en el lugar que deseaban, o se iba a encargar de darles, por ejemplo, si era sanidad o lo que fuera, Él se iba a encargar de eso. Pero eso fue más o menos la realidad que se dio mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Y su novedad radica en que fue un hombre totalmente diferente, en que fue un hombre que siempre quiso llevar el mensaje de que era Dios un padre para nosotros. Entonces, que ya teníamos un padre, nosotros somos sus hijos, y en eso prácticamente que radica el mensaje de él, radica en el amor hacia el prójimo, en no guiarnos solamente como por el beneficio nuestro, sino que también nosotros debemos orientarnos en que debemos amar a nuestro prójimo. Ahora bien, podemos ver que Jesús también, a través de su llamado, a través de su experiencia aquí en la tierra, pues nos propone algunas perspectivas que podrían en la actualidad generar un cambio social, individual o grupal, y podría causar una transformación, si lo podemos hablar así también. Y es que si bien está dicho, o anteriormente lo dije, Jesús quería cosas totalmente diferentes a los ojos humanos, si lo podemos decir, porque sabemos que Jesús era un ser totalmente diferente, y que en medio de las lecturas decíamos que prácticamente Jesús era Dios hecho hombre. Entonces podemos decir que esa permanencia de él aquí en la tierra nos puede traer cambios a nosotros, o puede generar cambios a nosotros, hablando de que nosotros debemos ponerle un poco más de corazón, un poco más de amor, y entregarlo todo a los demás, no buscando tanto un beneficio. Y si nos encargamos también de ver al prójimo y a las personas, no tanto por un estatus, sino simplemente ir a las raíces, ir
donde es el origen de todo. Todos somos iguales, todos merecemos las mismas cosas y Jesús, Dios, a todos nos da las mismas oportunidades, pero debemos enfocarlo. Ahora, si nosotros decidimos vivir una vida como cristianos, asumimos un compromiso y pienso yo, va muy aparte de lo que es la lectura, pero se me viene en este momento a la cabeza lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 y el versículo 6, dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y creo que ahí se resume todo. Si nosotros decimos que somos cristianos, por ende debemos vivir como Él vivió aquí en la tierra. Y en eso se resumiría el compromiso que nosotros asumimos siendo cristianos. Yo espero que haya podido ser de su agrado y haya podido causar alguna reflexión en tu vida. Y muchísimas gracias.